Bien, hermanos, es una bendición muy grande poder estar esta mañana con vosotros y compartiendo la palabra del Señor. Traigo saludos de parte de Iglesia Bíblica por su gracia en la ciudad de Quetzaltenango. Ese es el nombre imposible de decir, Quetzaltenango, en Guatemala. Y saludos de parte de mi esposa, de mis hijos también, que estamos por allí sirviendo al Señor. Bien. Permítame comenzar este sermón esta mañana con una pregunta. La pregunta con la que quisiera comenzar es esta: ¿está mal buscar la grandeza? ¿Está mal buscar ser grande? Pregunta. Bueno, yo creo que en un sentido no está mal querer la verdadera grandeza. Pero otra pregunta: ¿cuál es la verdadera grandeza? Bien, creo que aquí está el gran problema, el gran dilema que nosotros tenemos como seres humanos. La mayoría de los seres humanos, por causa del pecado, creemos que la grandeza se encuentra en cosas materiales, efímeras, pasajeras de este tiempo, como el éxito, el dinero, la admiración, la fama, la gloria y el poder. Estas son cosas que para muchos de nosotros son sinónimos o suelen ser sinónimos de grandeza en este mundo. Por eso es que muchos van detrás de todo eso, constantemente. Nosotros vemos por todas partes, en todos los lugares, ya sea en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, todos van detrás de la fama, la admiración, el dinero, la gloria, el poder, el éxito. Y al final, todo eso se convierte en ídolos que corrompen el corazón. Podemos terminar haciendo ídolos de lo que acabo de decir: el éxito, el dinero, la admiración, la fama, la gloria y el poder, en un intento de buscar la verdadera grandeza. Ahora, hermanos, nada de eso es la verdadera grandeza. Nada de esas cosas es verdadera grandeza. Y en la historia que estaremos estudiando, meditando el día de hoy, Jesús nos muestra cuál es la verdadera grandeza que Él espera que sus discípulos busquen. Vamos a ir a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versos 30 al 37. Marcos 9, 30 al 37. Dice la palabra del Señor: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y Él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y, estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en los brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Bien, antes de comenzar con este mensaje, permíteme que podamos situarnos un poco en el contexto en el que se está dando este texto. El Evangelio de Marcos está dividido en 2 secciones, del capítulo 1 al capítulo 8 y del capítulo 9 al capítulo 16. En la primera parte, la sección del capítulo 1 al capítulo 8 de Marcos, el evangelista Marcos se concentra en presentar a la persona de Jesucristo. Es su persona. Él es presentado como el rey, ¿verdad? Como el rey. De hecho, es presentado o puesto en escena a través de un vocero imperial o un vocero real, que es Juan el Bautista, que empieza a proclamar: el reino se ha acercado. Luego se muestra como el Hijo del Hombre que perdona los pecados, en aquella escena tan increíble cuando 4 amigos bajan a un hombre paralítico, y Jesús, viendo la fe de ellos, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. También es mostrado como el sanador. En múltiples ocasiones Jesús sanando, como el hacedor de milagros, como el Dios hecho hombre.
y como el Cristo de Dios, el ungido de Dios. En esencia, la primera parte del Evangelio de Marcos nos muestra la identidad de Jesús. ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo es que Él se proyecta como su persona? Pero la segunda parte se concentra en presentarnos su misión, la misión de Cristo. Y la misión de Cristo no es otra que morir en una cruz en lugar de los pecadores. Y eso es algo que a los discípulos les cuesta muchísimo llegar a entender. De hecho, no lo llegan a entender completamente hasta mucho después de la resurrección. Ahora bien, esta segunda parte, del capítulo 9 al capítulo 16, abarca tan solo los últimos 6 meses, 5 meses y medio aproximadamente, del ministerio terrenal de Cristo. Así que se trata de la recta final, la última parte del ministerio de Jesús. Y por lo tanto, nuestro Señor toma más tiempo a solas con sus discípulos. Él ha dedicado mucho tiempo con multitudes, pero ahora toma tiempos a solas con sus discípulos para instruirlos sobre las verdades esenciales que ellos necesitan saber en el ministerio que ellos van a desempeñar después dentro de la labor que el Señor Jesucristo los va a enviar. Y de hecho, ya que están a punto de quedarse solos, ellos necesitan aprender estas verdades. Y hermanos, basta con hacer una lectura rápida del Evangelio de Marcos para darnos cuenta que los discípulos aún no están preparados para quedarse solos. Alguien ha dicho, y con justa razón, que los discípulos se comportaban muy torpemente en medio de los relatos donde Jesús les empieza a enseñar estas verdades. Ahora, habiendo dicho esto, nuestro texto nos dice que Jesús pasó por la región de Galilea sin que nadie lo supiera para dirigirse a la región de Capernaum. Y mientras van en el camino, Jesús empieza a instruirles. Y eso nos lleva a nuestra primera escena en este relato, que he titulado La segunda predicción. La segunda predicción. Dice el verso 31 de nuevo. Y os pido que tengáis la Biblia abierta, ¿verdad? Para ir viendo los textos. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Y fíjate bien esta parte. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Hermanos, durante estos 6 meses antes de la cruz, Jesús dedica 3 momentos diferentes para hacer 3 predicciones. Una predicción es algo una idea que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Él está diciendo algo que va a ocurrir más adelante y él dedica 3 predicciones consecutivas para hablarle a los discípulos sobre su muerte y sobre su resurrección. Porque eso es a lo que él vino. Eso es a lo que él vino. Jesús no vino como un líder, un caudillo militar, político para establecer un reino temporal, físico, donde aplastaría al imperio romano, donde se pondría por encima del emperador, donde sería un hombre importante o grande en el gobierno, en las esferas religiosas, gubernamentales. No, Jesús vino con una misión muy clara: morir en lugar de los pecadores, ocupar la tumba que llevaba nuestro nombre y resucitar en victoria para asegurar nuestra justicia. Esa es la misión de Jesús. Y hermanos, Cristo quiere que los discípulos lo tengan muy claro. En el capítulo 8, verso 31, da la primera predicción. En el capítulo 9, verso 31, la segunda predicción. Y en el 10, 33 y 34, la tercera predicción. Las 3 predicciones, aunque con ligeras diferencias, comparten casi los mismos detalles. Si te das cuenta, Jesucristo nos dice que el glorioso Hijo del Hombre, y no pierdas de vista esta frase, el glorioso Hijo del Hombre será entregado en manos de perversos, luego será asesinado y después de muerto resucitará al tercer día. Esa es la predicción. En los 3 lugares, con enfoques diferentes, matices diferentes, pero la predicción es la misma. El glorioso Hijo del Hombre será entregado en manos de los perversos, será asesinado y luego resucitará al tercer día. Ahora, hermanos, todo esto parece muy claro. Todo esto parece muy claro, pero nuestro texto dice que los discípulos no lo entendían. ¿Os dais cuenta del texto? Los discípulos no lo entendieron. Mateo, en el relato paralelo, nos dice que ellos estaban desconcertados
y tristes cuando Jesús les dijo esta predicción. Y Lucas, en el relato paralelo también, agrega que ellos no entendían nada, y Lucas dice, porque todavía todo estaba como nublado para ellos y no podían comprenderlo. Así que ellos no estaban entendiendo. Ahora bien, alguien puede decir, pero a ver, ¿no es tan difícil de entender? O sea, ¿qué complicación tiene el hecho de que Jesús va a morir en manos de los líderes religiosos y luego va a resucitar de los muertos? Nosotros vivimos proclamando y publicando esa verdad los últimos 2000 años. Así que no es tan difícil de entender. ¿Qué le pasaba a estos cabezones? Hermanos, nosotros vivimos en una cultura occidental. Nosotros de hecho vivimos en una cultura que existe a la luz de estos acontecimientos. De hecho, nosotros, por ejemplo, disfrutamos de unas magníficas vacaciones de Semana Santa. Bueno, algunos, ¿verdad? Otros trabajan, pero algunos disfrutan de unas magníficas vacaciones de Semana Santa por el hecho de que celebramos, ¿qué, hermanos? Precisamente estos acontecimientos. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es parte de nuestro calendario. Así que para nosotros es fácil entenderlo, pero para ellos no era tan fácil. Y yo te invito por un momento a pensar como un discípulo del primer siglo, como un seguidor de Cristo. Llevas 2 años y medio siguiendo a Jesús porque tú crees que Él es el Mesías, el enviado de Dios. De hecho, no mucho tiempo antes de esta predicción, el mismo apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo. O sea, en la mente de estos discípulos, este hombre era lógicamente el Mesías que por mucho tiempo han estado esperando. Y de hecho, nota la forma tan interesante que Jesús se describe a sí mismo y que la menciona en las 3 predicciones, usa el mismo título, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero luego, fíjate en esto, porque Jesús dice, el Hijo del Hombre morirá. Ahora, volvamos otra vez a ser como ellos. Metámonos por un momento en la idea de un judío del primer siglo. El título del Hijo del Hombre hace referencia a la profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versos 13 al 14, dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está el título, de ahí surge el título del Hijo del Hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, Cristo es ese Hijo del Hombre que menciona Daniel y que, por cierto, Cristo lo menciona en su ministerio y se menciona en los evangelios 88 veces. Imaginaros eso. Es colosal esta idea. Y cada vez que Jesús se identifica con este nombre, era para mostrarle a los judíos que la profecía de Daniel se estaba cumpliendo en él. Jesús les está diciendo, yo soy aquel que tiene el dominio, leer el texto, yo soy aquel que tiene el dominio, la gloria y el reino. A mí me servirán los pueblos y todas las naciones, y mi reino nunca pasará y jamás será destruido. Hermanos, con total seguridad los discípulos de Cristo habían escuchado decenas de veces este relato. De hecho, esta idea en el primer siglo, durante el tiempo de Jesús, era un deseo del alma de todos los judíos, especialmente por el impacto que Roma estaba teniendo contra ellos. Ellos querían a este Hijo del Hombre. Ellos anhelaban, deseaban a este Hijo del Hombre. Y hermanos, los discípulos, al igual que cualquier israelita del primer siglo, estarían expectantes del cumplimiento de esta profecía. Especialmente durante este tiempo donde estaban dominados y gobernados por el imperio romano que los estaba oprimiendo. Así que se diera ahora la venida del Hijo del Hombre
Era probablemente el hecho más afortunado en la historia de Israel. Ellos, me imagino que estaban sumamente impacientes de ver cómo el reino se establecía, cómo el Hijo del Hombre finalmente iba a gobernar sobre todo y sobre todos. Era el hecho más afortunado de la historia del pueblo de Dios. Y de pronto Jesús empieza a decirlo una y otra vez: ya ha venido. Yo soy el Hijo del Hombre. Ya está aquí ese Rey prometido, ha llegado. Viene el tiempo de victoria, viene el tiempo de conquista, viene el poder y la gloria y la libertad. Ahora, el Hijo del Hombre de pronto le dice a sus discípulos que será entregado en manos de los líderes religiosos del pueblo. Espera un momento. Tú tienes que comandar a los líderes religiosos del pueblo, no ser entregado en sus manos para morir. Tú tienes que dirigirlos, tú tienes que orientarlos, tú eres el líder de los escuadrones del Dios Altísimo. ¿Cómo que tú ahora vas a ser entregado en manos de ellos para morir? ¿Puedes entender lo desconcertante que suena eso? Es una idea sumamente desconcertante. Sobre todo si has vivido toda la vida con la expectativa de que ese día llegue. Y ese día ha llegado y aquel a quien tú sigues dice ser ese hombre, pero ahora dice que va a morir. Hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Jesús tenía que morir en la cruz para coronarse con gloria y majestad. Ese es el orden de los factores divinos. Dios quería que así ocurriera. Jesús tenía que llevar sobre su espalda el peso de la ira santa y justa de Dios por nuestros pecados. Jesús tenía que ser convertido en una cruz, en el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo, y en el altar al mismo tiempo. Él tenía que ser el sustituto del pueblo. Así que repito, Él, antes de corona, con gloria y majestad, tenía que recibir cruz. Pero los discípulos no lo entendían. Estaban ciegos. Ahora, no solamente porque ellos no veían el cuadro completo, por lo tanto, es como si ellos no hubieran podido ver, sino porque ellos no querían ver. Ellos no lo querían ver. A ver, ¿cómo que tú me estás diciendo ahora que llevo 2 años y medio detrás de un líder que al final se va a morir? ¿Qué me estás contando? O sea, es que eso no... He perdido 2 años y medio de mi vida. Los discípulos no querían verlo. Es como, no sé si te ha pasado ver esta escena donde de pronto vas a una capilla funeraria, a un funeral de alguien, y los familiares de la persona que ha muerto están como en una especie de estado de shock, como si no quisieran asimilar o entender la muerte de la persona que ha muerto. Y están tan negados a la muerte que no quieren, ¿sí? No es que no puedan, sino que no quieren entender que su familiar murió. Hasta que finalmente les aterriza y bueno, eso es un desconsuelo total. Pues en esa misma situación se encontraban los discípulos. Ellos no querían. De hecho, resulta interesante, hermanos, que la primera reacción de la segunda predicción, ¿sí? Cristo ya nos ha dado la segunda predicción de su muerte, y la reacción de los discípulos a esa segunda predicción sea que los discípulos se ponen a discutir acerca de los rangos. O sea, eso es sorprendente. ¿En la cabeza de quién cabe? La pena, el desconcierto que sintieron pasó rápidamente a convertirse en un deseo de poder y de gloria. A pesar de ver el propósito de Cristo, su misión, que era morir dando su vida en lugar de los pecadores, tenían una visión demasiado nacionalista de lo que era el reino de Dios. Así que es normal que ellos pensaran y discutieran sobre los rangos que tendrían en el reino del Hijo del Hombre. Y yo me puedo imaginar por un momento esa escena. Trata de imaginártela tú.
Imagínate a Juan diciendo, yo voy a ser el primer ministro. Ah, sí, dice Jacobo, pues yo el ministro de economía. Y Judas dice, ¿cómo? ¿La economía? Yo, economía. Y Pedro dice, sí, vosotros todo eso, perfecto, yo voy a ser el consejero del Hijo del Hombre, su brazo derecho, yo voy a estar ahí. ¿Y qué tal? Judas Tadeo dice, vosotros estáis locos. No, ¿de qué estamos hablando? Si aquí el importante soy yo, si yo llevo más tiempo. Y Natanael dice, no, si el importante soy yo, si yo soy un verdadero israelita. Imaginaos por un momento esa estampa, ese momento, viendo quién era el más importante dentro de ellos. Cuando Jesús les acaba de decir que Él va a dar su vida por ellos, va a dar su vida en rescate por muchos. Ellos no habían entendido todavía el significado del reino de Dios, ni tampoco entendían la actitud de todo ciudadano del reino de Dios. Así que discutían entre ellos por ver quién sería el mayor. Hermano, ¿te das cuenta de eso? Así que Jesús, amorosamente, compasivamente, así como Él es siempre, Él decide darles una lección que nos lleva a nuestro segundo encabezado esta mañana. Una enseñanza radical. Una enseñanza radical. Marcos nos dice que cuando finalmente ellos iban en el camino en dirección hacia Capernaum, y cuando finalmente llegaron a Capernaum, probablemente a la casa de Pedro, porque asumimos que la casa de Pedro era la base de operaciones del ministerio de Jesús, dice que Jesús, sabiendo todas las cosas, se detiene y les pregunta, ¿qué discutían ustedes por el camino? ¿Qué estaban hablando entre ustedes? Ellos guardaban silencio. Así dice el texto, que ellos guardaban silencio. Porque ellos habían estado discutiendo contra todo pronóstico quién de ellos iba a ser el mayor dentro del reino. Hermanos, ellos guardaban silencio porque sabían que su conversación había sido pecaminosa. O sea, ellos no... Mira, Jesús, estábamos hablando que Pedro es el brazo derecho, Juan el primer ministro, Judas el de economía. No, ellos sabían que lo estaban haciendo mal, así que ellos guardaron silencio. Y aunque su conversación fue pecaminosa, hermano, escucha bien esto, ellos preferían ir en contra de sus conciencias con tal de ser el más grande del equipo. Ellos tenían un deseo ardiente de gloria y de poder. Ahora alguien puede decir, qué discípulos más malos. Hermanos, igual nos pasa a nosotros. Esto es siempre con nosotros también. De hecho, nosotros deberíamos vernos en el espejo de la palabra hoy y reconocer que somos iguales que ellos. Que nosotros también anhelamos éxito, gloria, poder, fama. Es algo que está en el fuero interno de cada uno de nosotros por causa del pecado. Desde el principio. Satanás le dijo a la mujer, seréis como Dios. Y la mujer codició esa idea y dijo, vaya, ya no darle gloria al Creador, recibir gloria como el Creador. Ya no rendirme delante de sus pies, sino que otros se rindan a los míos. Es un deseo de gloria y de poder. Y a partir de ahí, todos y cada uno de nosotros vivimos con eso. Es parte de nuestra naturaleza. El corazón de ellos estaba torcido y estaba muy alejado del centro. Pero Jesús quería centrarlos. Por eso, nuestro texto dice que Jesús se sentó. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El texto dice que Jesús se sienta y los llama. Ahora, era interesante que en aquellas culturas, cuando un maestro iba a enseñar algo a sus discípulos, siempre se sentaba con ellos. Así que es muy significativo que Él se haya sentado y los haya llamado para tener una charla amable y misericordiosa, para apuntarles al lugar correcto donde ellos tenían que corregir. Y esta lección es bastante radical, por cierto. La lección es simple, ¿sí? La lección es muy simple. Básicamente, y permítame parafrasearlo con mis propias palabras,
Si quieres ser grande en el reino de Dios, no hay ningún problema. ¿Sí? Porque si te das cuenta el texto, el texto dice, si alguien desea ser el primero, Jesús no dice que rehúse a ser el primero, que odie y que deteste. No. Jesús dice, si quieres ser grande en el reino de Dios, bien, no hay ningún problema, puedes ser grande. Pero yo repudio el deseo de ser grande como el mundo piensa de la grandeza. La idea que ustedes tienen, le dice Jesús, de lo que significa la grandeza, debe cambiar. Y hermanos, la nuestra también. Nuestra idea de verdadera grandeza debe ser cambiada a la luz del Evangelio. La verdadera grandeza no consiste en que una persona se coloque a sí misma por encima de todos los demás. La verdadera grandeza no consiste en ganar poder, gloria o fama. La verdadera grandeza no consiste en estar sentado en los mejores lugares. Hermanos, no consiste en que todos te sirvan o en ser una persona famosa, aclamada o aplaudida. Entonces, pregunta, ¿en qué consiste la verdadera grandeza? Bien, Jesucristo nos dice que la verdadera grandeza consiste en dos cosas importantes. Dos cosas que tenemos que tener en la mente cuando nosotros pensemos en verdadera grandeza. Y por cierto, estas dos cosas son las dos cosas más contraculturales que pueden existir. Totalmente contracultural. En primer lugar, la humildad. Lo primero que hace grande a alguien es la humildad. Nuestro texto dice, si alguien desea ser el primero de todos, ¿qué tiene que ser? Debe ser el último de todos. En otras palabras, si alguien quiere tener verdadera grandeza, debe ser humilde, está diciendo Jesús. Ahora, permíteme explicar un poco esta idea. Ser el último de todos los servidos en un banquete era sinónimo de ser el más bajo, el más humilde de todos. De hecho, los últimos que eran servidos en un banquete eran los siervos, los esclavos que servían. Y los primeros que eran servidos eran los tenidos por dignos en las reuniones. Obviamente, Jesús no está hablando de forma literal en el sentido de que nos quedemos de último cuando se sirva la comida. Si no, vamos a tener un grave problema después a la hora de la comida. Todo, no, a mí no me sirva, yo después. Y el otro, yo tampoco, después. Eso va a ser un lío, así que no es de forma literal. Jesús no está hablando de forma literal, es un lenguaje figurado. Y la idea es que busquemos la humildad, que sea la humildad el distintivo, el rasgo de alguien que pertenece al reino de Cristo. Ahora bien, la palabra humildad viene de una raíz la raíz de la palabra es humus, que significa literalmente tierra, lo que vendría siendo algo así como mantener los pies sobre la tierra. ¿Sí? El que tiene los pies sobre la tierra, una persona que sabe dónde está su lugar. En otras palabras, ser humilde es reconocer en primer lugar tu posición delante de Dios como criatura. Yo reconozco mi posición delante de Dios como criatura. Yo no soy creador, soy criatura. Y hay muchos que tienen esa idea, está fuera de lugar. Están delirando, ¿sí? Un delirio es literalmente salirse del surco. Hay una línea trazada y tú te sales de ese surco. Eso es un delirio. Hay muchos que deliran en esa idea, tienen delirios de grandeza. No, la idea es reconocer en primer lugar tu posición delante de Dios como criatura y no como creador. Pero además es saberte dependiente de Dios. Todo lo que tienes, todo lo que es tu existencia depende de la existencia del Señor. ¿Sí? Él es totalmente un ser independiente, pero nosotros somos dependientes por completo. Cada aliento, cada palpitar del corazón, cada momento de nuestra existencia pequeñísima en medio de la gran historia de Dios es un acto de dependencia. Somos dependientes del Señor. Y finalmente, yo reconozco mi posición delante del Creador. Yo no soy creador, Él es creador. En segundo lugar, yo soy dependiente del Señor, y por todo esto que acabo de decir,
entonces yo no busco dominio sobre mis semejantes. Esa es la idea de la humildad. Sino que aprendo a darles el valor que cada uno tiene, aún por encima de mí mismo. En el libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis dice que una persona humilde se trata de un hombre alegre, inteligente y satisfecho. Pero escucha bien lo que dice ahora: que parece sumamente interesado en los demás y por eso se da a otros. Es una persona humilde. Es una persona que ha entendido su condición delante del Señor, que ha entendido su dependencia del Señor y por lo tanto no le interesa buscar ningún tipo de dominio por encima de los otros. ¿Me sigues, hermano? Ahora, esto de lo que estamos hablando de la humildad es en esencia una característica de aquellos que están en el reino de Dios. Es una característica de aquellos que viven, que pueden estar y permanecer en el reino de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu es un sinónimo bíblico de la humildad. Es la misma idea. Y de aquellos que son humildes, de aquellos que son pobres de espíritu, de ellos es el reino de Dios. Job capítulo 22, verso 29 dice: Dios salvará al humilde. ¿Te das cuenta? Es una característica esencial del reino de Dios. Proverbios 29, 23. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia, hermanos, ¿qué es la soberbia? Soberbia, alguien ha explicado esta palabra soberbia como aquel que quiere estar en la cima del monte, pero que quiere estar solo, sin nadie más. Quiere estar en lo más alto, quiere ser el mejor de los mejores, el más sabio de los sabios, el más bueno de los buenos, el más guapo de los guapos. Ese es el soberbio. No tiene comparación con nadie. Y hermanos, ¿qué dice Proverbios de los soberbios? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y esa fue precisamente la experiencia de personajes en la Biblia como Sennacherib, por ejemplo, el rey de Asiria, que creía que su imperio era indomable, que tenía una fuerza aplastante y destructora, y lo que ocurrió fue que el Señor en una noche confundió al ejército y lo destruyó. También fue lo mismo que pasó con Nabucodonosor, que se volvió bestia, literalmente hasta que él no reconociera que Dios es el que gobierna. Y a mí me llama mucho la atención ese texto donde Nabucodonosor se para en Babilonia y mira hacia todos los lados y dice: qué gran ciudad la que yo he hecho para la gloria de mi nombre y mi majestad. ¿Cómo? Eso es soberbia. También es la experiencia esa de la caída que viene detrás de la soberbia, la experiencia que vivió Herodes Agripa, por ejemplo, que después de que la multitud lo aclamaba voz de Dios y no de hombre, dice la palabra del Señor que él murió literalmente comido por los gusanos. Así que tenemos bastantes historias en la Biblia para darnos cuenta de que Dios exalta al humilde, pero al soberbio lo derriba. Ahora, hermanos, es importante que nosotros entendamos que todo esto que estamos diciendo, la soberbia, la vanagloria, el orgullo, proceden esencialmente de ese ídolo de poder y gloria que está en el corazón de cada uno. Ese apetito desordenado de ser más que los demás, de ser el primero o de ser el único, de ser el más importante. Y eso se ha dado también a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Hagámonos un nombre, dijo Babilonia, Babel. Lleguemos al cielo, seamos los mejores. Lo vemos en cualquier ideología política. Los nazis con su supremacía, el comunismo con su especie de mesianidad para
resolver los conflictos sociales, o el marxismo. Lo vemos en cualquiera de las filosofías que se han ideado, incluso, hermanos, y aquí es donde nos atañe a nosotros, lo podemos ver en un celo exagerado por la doctrina. Yo no estoy diciendo que no debamos ser columna y baluarte de la verdad. Eso es a lo que hemos sido llamados como iglesia. Pero a veces tenemos un celo exagerado y un apetito desordenado por ser los primeros y los únicos, al punto de que llegamos a decir frases como: no, es que somos la única iglesia de sana doctrina que existe en el mundo. Eso es una secta. ¿Me sigues, hermano? Hasta en ese punto nosotros podemos caer en la soberbia, hasta en el punto de la iglesia misma. En una ocasión le preguntaron a George Whitefield: ¿tú crees? Bueno, lo pongo en contexto en la historia. Había una discusión en aquel tiempo porque Whitefield era reformado y compartía las doctrinas de la gracia, y Wesley, que era otro gran predicador de aquel movimiento, era arminiano, no compartía las doctrinas de la gracia, y había como una especie de discusión entre los dos bandos, ¿verdad? Y en aquel momento en Inglaterra pues estaba como un poco convulsa esa situación. Así que alguien le preguntó a George: ¿tú crees que veremos a Wesley en el cielo? Claro, porque era un conflicto tan grande. La respuesta de Whitefield fue: no lo veremos. Él estará tan adelante en la fila de coronación que no creo que podamos verlo. Hermanos, está bien, vuelvo a repetir, está bien que nosotros seamos columna y baluarte de la verdad, está bien, pero si nosotros nos armamos con una coraza de unicidad o del deseo de ser únicos, entonces estamos pecando de soberbia. Y hermanos, Santiago 4:6 es muy claro cuando dice: Dios resiste a los soberbios y luego da gracia a los humildes. Por esa razón, aquellos que se mostraron pobres en espíritu, aquellos que se mostraron humildes en el ministerio de Cristo, fueron vindicados por el Señor. ¿Recuerdas el centurión romano? No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que te acerques a mí, no soy digno, pero envía la palabra. Y el Señor dijo de ese hombre: no he encontrado tanta fe en todo Israel como la de este hombre. Ocurrió también con la mujer sirofenicia, ¿recuerdas? Cuando Jesús está como tratando de evitar esa conversación, a propósito, por supuesto, no de una manera desordenada ni pecaminosa, ¿no? Sino a propósito para ver y exponer el corazón de aquella mujer. Y finalmente le dice: no voy a ir, márchate, porque primero es a los de la casa. Y la mujer dice: sí, yo reconozco que soy un perrillo, reconozco que soy un gentil, reconozco que no merezco nada, pero aún los perrillos, aún las migajas que caen de la mesa. Había humildad allí, había pobreza de espíritu, una demostración de decirle al Señor: Señor, yo dependo de ti, entiendo mi condición, entiendo la tuya y dependo de ti. Eso es pobreza de espíritu, eso es humildad. ¿O qué tal con aquel recaudador de impuestos? ¿Te acuerdas? Sé propicio a mí, que soy pecador, Señor. Mientras el otro: qué bueno que no soy tan pecador como ese. ¿Ves la diferencia? Un soberbio y un humilde. Hermanos, de nuevo, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Él mismo lo prometió. Isaías capítulo 57, verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad. ¿Y dónde más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, todo lo que hemos dicho hasta este momento es sumamente importante. Los humildes son aquellos que son los que heredan el reino de los cielos. Los humildes son aquellos que son exaltados. Los soberbios son hundidos, son resistidos por el Señor. Hemos dicho que Dios ha prometido estar con los humildes, pero sobre todo, hermanos, esta lección es tan importante porque el mismo Señor Jesucristo fue el modelo más perfecto de lo que significa la verdadera grandeza.
¿Y cómo fue su verdadera grandeza? Él dijo: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, nosotros debemos imitar a nuestro Señor al seguir esta verdadera grandeza. Así que deberíamos cultivar la humildad en Cristo. Deberíamos cultivar la humildad en Cristo. ¿Cómo? Qué bueno que preguntas, hermano. Qué bueno que preguntes. Déjame decirte algunas cosas que pueden servir para cultivar esa humildad. En primer lugar, desconfía de ti mismo. Desconfía de ti mismo. Hermano, no somos tan humildes como creemos. Cierto predicador dijo en una ocasión: yo voy a escribir un libro que se llame Las 7 formas de ser tan humilde como yo. ¿Verdad? Hermanos, no somos tan humildes como creemos. De verdad nos exalta mucho cualquier cosa. Y voy a poner un ejemplo personal. El simple hecho de la predicación en muchas ocasiones te puede llegar a exaltar, a darte una posición que no es la posición que Dios te ha mandado, porque somos simplemente vasijas de barro que compartimos un mensaje. Por eso en una ocasión Juan Bunyan escribió que cuando venga alguien a ti y te diga: qué bien que predicaste hoy, qué maravillosa exposición de la palabra, fue increíble, lo primero que debes responderle es: gracias, Satanás ya me lo dijo primero. Hermanos, debemos tener cuidado con eso, entender que no somos tan fuertes, que somos más bien débiles y por lo tanto necesitamos ayuda. En segundo lugar, medita en la grandeza de Dios. ¿Sabes que si tú, como una pequeña hormiga en el gran universo del Dios creador, te pones a meditar en la grandeza de Dios, eso te va a colocar en tu lugar? Porque humildad es eso. Humildad es reconocer tu posición delante del Creador. Así que si tú meditas en su grandeza, entonces eso va a generar en ti humildad. Otra más, número 3, medita en tu salvación en Cristo. Medita en tu salvación en Cristo. El apóstol Pablo dijo: ¿hay algún tipo de jactancia después de haber contemplado la obra de salvación? ¿Te puedes jactar de algo? No, de nada. De nada, porque Él es el justo y Él es el que justifica por medio de la fe en Jesucristo. Él es el que ha extendido misericordiosamente sus brazos de amor a nosotros. Nosotros lo único que aportamos es nuestro pecado a la salvación. Así que, ¿hay alguna jactancia? No, toda queda excluida. Si tú meditas entonces en tu salvación en Cristo, eso te va a llevar cada día a crecer en la humildad de Cristo. Número 4, cosas un poco más prácticas. Obedece a superiores legítimos. Obedece a superiores legítimos. Creo que fue Tomás de Aquino el que dijo: una de las mayores manifestaciones, o una de las manifestaciones más claras del orgullo y la soberbia, es la desobediencia a la autoridad. Y empieza desde cosas tan simples como desobedecer un semáforo en rojo. Esta es una autoridad legítima. Desobedecer un semáforo en rojo. No pagar los impuestos. Pero es que mira, a ver. Es que en Hacienda, tú sabes lo que hay en Hacienda. Sí, yo lo sé. Y el apóstol Pablo también sabía lo que había en Roma cuando escribió que nos sometamos a nuestras autoridades. Así que, hermanos, obedezcamos a superiores legítimos. Número 5, piensa mejor de otros que de ti mismo. Jamás pienses: yo soy el mejor. No. Es más, aunque quedaras tú solo en el planeta y ningún otro ser humano, de todas maneras serías el segundo, porque Cristo es el primero. Así que aún así eres el segundo. Y muy probablemente hay muchos delante de ti. ¿No me crees? Ponte en el YouTube a buscar cosas que hacen los chinos. A mí eso me produce mucha humildad. Si tú crees que cantas bien, ve cómo canta un chino. Si tú crees que tocas bien un instrumento, ve cómo lo toca un chino. De verdad, parece una idea extraña, pero a veces nosotros dentro de la iglesia competimos entre nosotros por ver quién es el mejor. No pienses de ti mismo que eres el mejor. Trata de pensar mejor de otros que de ti mismo. Y en ese espíritu, hermano,
celebra las victorias de tu hermano. Aun si eso te pasa por encima, celebra las victorias de tu hermano. Número 6, contempla la belleza de Cristo en su humildad e imítala. Muchas veces nosotros queremos imitar a Cristo cuando tiró las mesas en el templo, ¿verdad? Y azotó a todos con el látigo. No imites a Cristo en eso. Imita su humildad. Contempla la belleza de su humildad e imítala. Y número 7, ora pidiendo de la gracia del Señor y la potencia de su Espíritu. Sabes, no podemos llegar a ser humildes como Cristo si no tenemos la potencia del Espíritu en nosotros. Lo necesitamos. Ahora bien, hermanos, yo te animo a pensar, o más bien a no confundir la humildad, que es pobreza de espíritu, con la pusilanimidad, que es pequeñez de carácter. ¿Sí? Hay personas que dicen ser humildes solo porque creen que son una alpargata, ¿verdad? Un gusano aquí, cabeza agachada, todo el mundo me pasa encima, soy un desgraciado, ¿sí? No, eso es pusilanimidad, es diferente. Si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura, eres hijo de Dios y por la gracia del Señor has sido colocado en un sitial de honor. No te creas más alto, no tengas un más alto concepto del que debes tener, pero hermano, tampoco seas un pusilánime. ¿Sí me explico con esa palabra? Sí, bien. Pero tengo que avanzar, hermanos. Hay una segunda característica de la verdadera grandeza que describe Jesús. Primero, él dijo humildad. Segunda característica de verdadera grandeza, el servicio. Humildad y servicio siempre van juntos, siempre se complementan. Humildad, servicio. Jesús dice en esta enseñanza que el que quiera ser el primero entre todos debe ser, ¿qué cosa, hermanos? El siervo de todos. Ahora, la palabra que utiliza Cristo en el original, en griego, es la palabra diáconos, que creo que todos sabemos cuál es esa palabra, diáconos. Es la palabra servidor o sirviente. Y hermanos, esa es la grandeza. Ser un sirviente de otros, ser un siervo de otros, para la gloria de Dios. Déjame citar por un momento a Juan Carlos Weil. Me gusta mucho cómo él define este concepto comentando este pasaje. Él dice, la idea de grandeza que tiene el mundo consiste en gobernar, pero la grandeza cristiana consiste en servir. La ambición del mundo es recibir honor y atención, pero el deseo del cristiano debe ser dar más que recibir y ayudar a los demás más que ser ayudados. En resumen, dice Wright, la persona que se dedica más a servir a los demás y a ser útil en sus días y en su generación es mayor a los ojos de Cristo. Hermano, la verdadera grandeza consiste entonces en ser siervo, no en ser servido. Se trata de una persona que está dispuesta en el corazón a servir en lo que sea necesario. Esa es la grandeza. Y si alguien, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir, si alguien alguna vez de forma siniestra te susurra satánicamente que no sirvas tanto, o que des lugar para que lo haga otra persona, porque esos son susurros que huelen a infierno, hermano. Si alguien te dice no sirvas tanto, deja que otra persona lo haga, deja que otra persona sirva, hermano, recuerda que el servicio fue la actitud que tuvo Jesucristo mismo, y Él sirvió hasta el final. Vivir como siervo es vivir como Cristo vivió, y es como Él pide que vivamos. De hecho, quisiera complementar esta misma idea, porque algún tiempo más adelante el Señor Jesucristo continúa con sus discípulos, y tan solo un capítulo después nosotros vemos como el Señor vuelve otra vez a dar una predicción de su muerte. Hay una tercera predicción, y después de la tercera predicción resulta que los fabulosos hijos del trueno, ¿verdad? Jacobo y Juan, se acercan a Jesús para hacerle una petición sumamente piadosa, ¿verdad? Señor, en tu reino queremos sentarnos el uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Qué te parece, Señor? ¿Qué opinas tú? Y el Señor Jesucristo vuelve otra vez, hermano, de verdad, el Señor Jesucristo no es un maestro que quiera dar punto visto. ¿Se entiende esa idea?
No es un maestro que quiera dar punto visto. Es un maestro que se esfuerza en que nosotros aprendamos esta lección, porque es importante. Así que se vuelve a sentar otra vez con sus discípulos y después de esta conversación vuelve a explicarles lo mismo. Él vuelve a decirles de la siguiente forma. Marcos capítulo 10, versos 43 en adelante dice: pero entre ustedes no será así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Y es importante esto por varias razones. Primero, dice que así no va a ser entre nosotros. Como el mundo vive la grandeza, queriendo posicionarse uno encima del otro, no debe ser así entre nosotros, sino que, dice Jesús, cualquiera de ustedes que desee llegar a ser el grande será su servidor. Y aquí utiliza la misma palabra que usó en el capítulo 9, diáconos. Pero para dar más contundencia y más fuerza al argumento, continúa y dice el verso 44: y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Y esta vez ya no usa la palabra diáconos, usa la palabra doulos, que significa esclavo. Así que ahora la contundencia es más severa. Ya no solamente te está pidiendo que seas un siervo, sino que vivas como un esclavo por amor a Dios hacia tus hermanos, hacia los otros que están cerca de ti. Alguien podría preguntar: pero Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué? Y el Señor dice, verso 45, ¿por qué? Ahí está la respuesta. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esa es la esencia de lo que el cristiano es: un siervo de Dios para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y por si no ha quedado claro, hermanos, volviendo a nuestro texto en Marcos 9, Jesús agrega algo más. Dice: deben ser siervos de ¿quiénes? Dice el texto. Vuelve otra vez al texto, capítulo 9. Dice: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y servidor de. Bien, muy bien. Es que yo creí que no había quedado claro, ¿verdad? No solo de aquellos a quien a mí me interesa servir, no solo de aquellos que está bien visiblemente servir, sino de todos. No debe haber excepciones en nuestro servicio, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Es por eso que Jesús va a ilustrar esa última parte, ¿sí? Esa parte de servir a todos, y lo va a ilustrar, y lo que hace es que toma a un niño pequeño y lo pone en medio de ellos y dice estas palabras: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hermanos, los niños pasaban desapercibidos generalmente en aquel tiempo dentro del pueblo. Y eso lo sabemos porque con frecuencia escuchamos frases como: fueron alimentados 5,000, sin contar mujeres y niños. Se convirtieron aquel día como 3,000, sin contar mujeres y niños. El niño era algo insignificante. ¿Por qué? Porque el niño no podía darte nada. Tú servías a alguien que podía darte una retribución, pero el niño no. Pero de pronto Jesús viene y les dice: miren, su servicio debe ser para todos, incluyendo a los más pequeños como estos niños. Aunque el aplauso de ellos no sea tan grande como el que ustedes están esperando. No busquen el aplauso, aun si ellos no les dan el aplauso. Porque cada vez que servimos de alguna forma a alguien, por muy pequeño que sea, date cuenta del texto, lo estamos haciendo a Dios mismo. Porque el que sirve a uno de estos pequeños, a mí lo hace. Y el que lo hace a mí, se lo hace al que me envió. Hermanos, el camino para ser grandes en el reino de Dios es un camino de humillación y de servicio. Y déjame decirte algo más en esta parte. La única forma en que tú puedes llegar a vivir de esta manera la verdadera grandeza, la única forma en la que tú puedes verdaderamente ejercer una correcta humillación y un correcto servicio, escucha lo que te voy a decir, la única forma es que tengas seguridad de tu identidad. ¿Cómo? ¿De mi identidad? ¿De que soy hombre
o de lo que me dice mi carnet de identidad, que he nacido en tal ciudad. No. Mira, la noche que Jesús fue entregado, Juan nos cuenta en el capítulo 13 que Jesús, escucha esto, esta frase que dice, teniendo la certeza de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y teniendo la certeza que venía del Padre y que volvía al Padre, se quitó su manto, tomó su toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Hermanos, esta era una tarea que solo los esclavos más bajos hacían. Era algo muy mal visto, al punto de que Pedro no quiso que Jesús lo hiciera. ¿Os acordáis de esa escena? Pero hermanos, Jesús estaba tan seguro de su identidad. Él tenía la certeza, dice Juan en el capítulo 13, tenía la certeza de que Dios había puesto en sus manos todas las cosas. Él tenía la certeza de que Dios era su Padre y tenía la certeza de que Él iba a su Padre, así que no le importó humillarse y servir. Y al final no solo lo hizo, sino que nos dijo, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, hermano, usemos esto como, saquemos un principio de esta historia. Un cristiano que está seguro que ha recibido de las manos de Dios la gracia infinita puede humillarse y servir. Si yo tengo la certeza de mi identidad segura en Dios, porque yo he recibido la gracia infinita de manos del Señor, yo puedo humillarme y servir. Un cristiano que sabe de dónde viene, yo he sido sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Yo he sido sacado del muladar y ahora he sido colocado junto a los príncipes. Una persona que entiende de dónde viene puede humillarse y servir. Un cristiano que sabe hacia dónde se dirige. El mundo para mí es un lugar de paso. Soy un peregrino. Mi lugar final, mi lugar de reposo es en la presencia del Dios glorioso. Un cristiano que tiene esa visión de gloria puede humillarse y servir. Pero hermanos, alguien que no está dispuesto bajo ningún motivo a servir, o que solo le importa servir para obtener un lugar o un título en la iglesia, una posición en el liderazgo, un estatus o un logro humano, hermanos, no vive la verdadera grandeza porque no ha entendido la identidad que tiene, o porque no la tiene. Y eso es mucho peor. Hermanos, Cristo busca discípulos que tengan un alma grande, que sean magnánimos, que vivan la verdadera grandeza. ¿Cómo? Exhibiendo humildad y servicio. Así que quiero terminar ya este mensaje, pero lo quiero hacer con algunas exhortaciones finales. Y voy a ser cortito, lo prometo, con estas exhortaciones. Pero quiero que por un momento te pongas a ti mismo, y yo lo voy a hacer también, me voy a poner a mí mismo en el banquillo de los acusados. Y yo quiero que podamos, cada uno de nosotros, examinarnos a la luz de esta palabra que hemos visto y exhortar nuestros corazones a través de estas exhortaciones. En primer lugar, mira, después de todo lo que hemos hablado, debes procurar activamente servir a otros dentro de la iglesia local en la que el Señor te ha puesto para ser parte. No hay nada que te exima del servicio a tus hermanos dentro de la congregación local en la que Dios te ha puesto. Nada. Si el Señor nos dio ejemplo, como Él mismo lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Si el Señor lo hizo por nosotros, nosotros deberíamos servirnos entre nosotros. Segundo, mi segunda exhortación para ti, para mí, mantengamos los ojos bien abiertos y el corazón bien dispuesto para servir en lo que sea necesario. Mira, si alguien de dentro de la iglesia va a mudarse de un sitio a otro y tú tienes por ahí quizá una furgoneta, aunque sea un coche pequeñito, pero en el que te cabe 3 o 4 cajas, ojos atentos y corazón dispuesto. Hermano, ¿te puedo servir de alguna forma? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Sí, claro, ¿puedes llevarme esto? Claro, con mucho gusto, para servirte. Tercera exhortación: si quieres servir correctamente a otros, sal de tu comodidad. Te pregunto, ¿se puede servir cómodamente? ¿Puedes servir cómodamente?
Cristo se despojó de su manto, tomó una toalla, se agachó a los pies malolientes de un grupo de hombres que caminaba de un lado para otro sin bañarse muy habitualmente. Eso, hermanos, es salir de la comodidad. Y no me estoy metiendo en el más grande asunto, que es que Cristo descendió de los cielos y se encarnó tomando forma de siervo. Hermanos, eso es salir de la comodidad. Imitémosle nosotros también. Salgamos de nuestras comodidades. Hagamos lo que hizo Cristo. Si queremos servir correctamente a otros, salgamos de nuestra comodidad. No, pero es que yo no tengo muchas ganas de ir a... No, mejor no. Hermano, bórrate eso de la cabeza. No estás en esta tierra y no estás en esta iglesia para ser cómodo. Estás aquí para servir a otros. En cuarto lugar, no desprecies a aquellos que son más débiles, indefensos o están necesitados. Sírveles con amor. Cristo puso a un niño que representa todo aquello que puede ser débil, indefenso o necesitado. Y Cristo dijo: sirvan a todos, porque sirviendo a todos me sirven a mí y sirven a mi Padre. Hermano, no importa el grupo de personas que sea, trata de servirles. En quinto lugar, examínate y busca si no hay en tu corazón ídolos de poder, de gloria, de éxito o de fama que te estén llevando a servir a otros solo para ocupar un lugar o ser visto por los demás. Examínate. Y no solo examínate, sino vuélvete de eso. Vuélvete. ¿Qué hacemos con los ídolos? El Señor dijo en Jeremías: me habéis dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y habéis construido para vosotros cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Lo que hizo el pueblo fue, teniendo al Señor, se dio la vuelta y construyó ídolos. Bien, nosotros podemos construir también ídolos de éxito, de poder, de posición, de autoridad, y tenemos esos ídolos y les rendimos culto y los tenemos en el trono de nuestro corazón. Pero entonces el Señor te dice: yo no quiero eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Arrepentimiento, es decir, que te des la vuelta, y luego fe. Es decir, que te abraces al manantial de agua de vida. Así que identifica esos ídolos y sal de ahí, hermano. Dale la vuelta, arrepiéntete y ven con fe a Jesucristo y abrázate a Él. En sexto lugar, ora al Señor pidiendo ayuda de su parte, para que Él ponga en tu corazón el corazón de Cristo, que es manso, humilde y servicial. No podemos hacerlo por nosotros. En séptimo lugar, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Él, siendo Dios, se humilló tomando forma de siervo. Y entre otras muchas cosas que ya sabemos que Él ha hecho, se convirtió en nuestro modelo perfecto de la verdadera grandeza. Así que mira a Cristo. Deleítate en Él. Contempla su gloria con admiración. El salmista escribió que tú te conviertes en aquello que adoras. ¿Sí? Tú te conviertes en aquello que adoras. Si adoras el dinero, te conviertes en un avaro. Si adoras el sexo, te conviertes en un lascivo. Si adoras el poder, como hemos estado hablando hoy, te conviertes en un soberbio. Pero si tú adoras a Cristo, te convertirás en alguien que es manso, humilde, servicial, con un alma magna, que vive la verdadera grandeza. Así que, hermano, mira a Cristo, admírale con devoción, deleítate en Cristo cada día, haz de Cristo tu más grande tesoro. Eso es lo que puede librarte de cualquier ídolo, hermano. Eso es lo que puede limpiar tu corazón, volver tu corazón un corazón manso y humilde. Hermano, mira a Cristo, mírale a Él de verdad, deleítate en Él, vive tu vida apasionado, buscándole a Él. Enfócate en las Escrituras para conocer más a Cristo. Que Cristo sea el todo en tu vida, lo más valioso. Porque, hermano, al final, como dijo el apóstol Pablo, termino con esto. El apóstol Pablo al final de su vida ministerial dijo: yo todo lo que tengo, y él podría haber dicho: yo con mi currículum, ni Juan ni Jacobo, el que se sienta a la derecha soy yo, y a la izquierda yo también, por si acaso. Pero el apóstol Pablo no dijo eso. El apóstol Pablo dijo: todo mi currículum, todo lo que yo tengo, todo lo que me
me muestra a mí, me exhibe a mí como un hombre grande en este mundo, todo lo tengo por basura. Todo es basura. Con tal de asirme, de tomarme de Cristo, quien me ha tomado primero. Así que, hermano, mira a Cristo y adórale. Amén. Vamos a orar.